Bendiciones, amados hermanos que están en este día de servicio de oración y ayuno. Así que qué bueno que están aquí en este lugar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro Primera de Corintios, capítulo 9, y quiero que analicemos, vamos a ver algo importante que Dios ha puesto en mi corazón. No es lo que yo titulé, no es lo que yo pensé, no es lo que yo quiero predicar, lo que yo quiero. Yo sé que el Señor puso esto en mi corazón y hoy lo vamos a hablar por medio del Espíritu, no por medio de un estudio escatológico, no por una cristología, no por un mecanismo, no por una ideología. Tampoco lo vamos a predicar por un conocimiento teológico, no, o teólogo, como dicen muchos, de teología, sino vamos a hablar conforme a lo que el Señor dice. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9, dice la palabra, muy bien, verso 1, no soy apóstol. Aquí está hablando Pablo, no soy apóstol. Ahí, en ese comienzo de su ministerio, Pablo todavía no era un apóstol. En ese momento, Pablo, creo que cuando muy empezó Pablo en su ministerio, empezó como un predicador, Entonces dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ni sois vosotros mi obra en el Señor. Pero para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, puede sentarse. Muy bien. Cuando Jesús, creo que vemos muchas veces, cuando el Señor tocó el apóstol Pablo, sabiendo que muchas veces Pablo había sido reconocido, como dice la palabra, su nombre era Saulo de Tarso, y bien, en el Tarso dice la palabra, Saulo de Tarso. Pablo, lo que vamos a ver es que Pablo o Saulo en ese tiempo, sí, en ese tiempo él era reconocido como Saulo, el rabino o el judío o el escriba, porque Saulo era un rabino, era un escriba, también era un hombre que conocía las escrituras y las tradiciones antiguas de la religión o de la tradición espiritual, podría decir, sí, que se llamaba judío o de mosaico, Moisés, la ley de Moisés, porque a Moisés se le dio esa ley que deberían de cumplir cada mandamiento, porque el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, y entonces fue cuando el Señor estableció la ley en el tiempo que ellos estaban en el desierto, cuando los hebreos, cuando se reconocieron los israelitas, vivían en el desierto. Pasaron los años, y en los años pasaron los años, y encontramos en el tiempo de Jesucristo, en ese tiempo, cuando Jesús vino, no había un ministerio apostolado, no había un ministerio apóstol, no se oía la palabra apóstol, solo la palabra profeta, sacerdote o rey, sí, o vidente, muy bien, pero se refiere a un profeta. Entonces, también se podría reconocerlo como un pastor, pero más se le reconoce al varón, Y entonces vemos aquí que en esa época, cuando Jesús vino, no había, sino Jesús ya estaba implantando, porque él era el reino, y entonces él vino él, cuando Jesús vino aquí,
vino a dar a conocer sus 5 ministerios a través de su trabajo, a través de su obra, a través de su vida espiritual, a través de buscar, honrar, temer, servir y exaltar a Dios. Pero Jesús, cuando usted se da cuenta en los 4 libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, usted no ve que muchos lo reconocen, más lo reconocen como profeta a Jesús. Pero ahí se está desenvolviendo él en los 5 ministerios, como pastor, como maestro, porque enseñaba la palabra, pastor, porque pastoreaba, insistía, buscaba, pastoreaba sus 12 discípulos, pastoreaba a aquellas personas que lo seguían. Usted lo va a dar cuenta cuando aparecen 12, después 70, después aparecen más. Muy bien, aparte de eso también tenía el espíritu de enseñanza, el ministerio de enseñanza, le gustaba enseñar. Se subía y les enseñaba, la gente decía, enséñanos Señor, o háblanos, queremos aprender más. Muy bien, tenía ese espíritu, tenía ese ministerio espiritual para enseñar. Les enseñaba les enseñaba por parábolas, si nos damos cuenta, enseñaba por parábolas. Usted puede estudiar y se puede dar cuenta. Entonces, aparte de Jesús, también era un evangelista, predicaba a multitudes, predicaba, oraba, liberaba y expulsaba demonios y rescataba y convertía a la gente para que fuese parte del reino celestial. Muy bien. Y luego, aparte de eso, era un profeta. ¿Por qué se desenvolvía? Cuando llegó a Samaria, encontró a la samaritana, y entonces cuando él descubre y le dice, llama a tu marido, le dijo. Entonces dijo, no tengo marido, dijo ella, no tengo. Mire pues cómo es mentirosa, ¿eh? Pero creía que Jesús se lo estaba casaqueando, lo estaba enamorando. Esa es una actitud que se puede ver en una mujer interesada, ¿eh? Entonces dice, no tengo marido, dijo ella. Pero Jesús le dice, 5 maridos has tenido, 5 maridos has tenido. Muy bien. Y el que tienes ahora no es tu marido. Y se sorprendió. Y entonces dice la mujer, a mí se me hace que tú eres un profeta. Jesús le dice, con él hablas. Muy bien. Jesús era un profeta y profetizó. Podemos ver las profecías también algunos del Nuevo Testamento, también lo encontramos para que usted se dé cuenta en el libro de Mateo 24. Muy bien, ahí vemos. Y entonces su ministerio de apostolado, vemos el ministerio, ahí está, estoy hablando, hablé del profeta, ahora su ministerio apostolado. Su ministerio apostolado, la palabra apóstol significa pequeño, significa enviado, significa pequeño, y apóstol significa enviado, mejor dicho. Entonces la palabra enviado quiere decir que cuando Jesús tuvo sus 30 años, fue enviado por el Espíritu, como lo vemos, capítulo 4, cuando Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto a orar, fue enviado para bautizarse, fue enviado para ir a ayunar los 40 días, 40 noches, fue enviado para ir y predicar. Salió de la casa, fue a predicar, dejándolo todo. Entonces fue enviado. La palabra apóstol significa enviado a aquel que predica la palabra, aquel que va y enseña o exhorta o predica. Muy bien, y se fue Jesús se fue a predicar. Él se fue por muchas partes, lo puedes ver ahí también, lo puedes ver en el libro de Mateo, vemos cómo el Señor está hablando. Jesús se encuentra usted en Mateo 4 y va al 4 al 23, y ahí encuentra usted, ¿sí? Y entonces usted se da cuenta que Jesús recorría muchos lugares. Eso significa apóstol, enviado, aquel que se le recomendó el ministerio de ir y a
ir a donde Dios lo envíe, porque una persona que tiene el ministerio de apóstol va a ir a donde el Espíritu le dice, no donde usted quiere, no donde usted le gusta, no lo que usted está ya marcando en su mapa, sí, o en su ¿cómo se llama? Mapa electrónico, no, porque hoy lamentablemente ya no se mueve la gente por el Espíritu, se mueve por el interés, se mueve por una posición, se mueve por el hombre, se mueve porque tiene un ministerio, una iglesia grande y la gente pone y le gusta cómo predica o enseña. Entonces Dios lo envía y ahí se da a conocer su ministerio, pero no solo y él, pienso que una persona cuando ya engrandeció una iglesia, pues, y pienso, pero en el tiempo de Jesús, oiga bien, cuando Jesús fue, él no dijo yo soy apóstol, yo soy profeta, él no dijo nada, él cerró la boca y él actuó con los 5 ministerios que él vino a fundar, vino a implantar, vino, Señor, a cimentar en la tierra. Y Jesús fue enviado, Jesús iba a muchos lugares, iba a las casas, a las calles, a las plazas, a los templos, iba, les enseñaba, subía a los montes, usted se da cuenta. Pero la gente hoy, ellos no quieren, ellos van solo, yo quiero ir a los estados, Argentina, Venezuela, yo no quiero ir a Haití, yo no quiero ir a Afganistán, yo no quiero ir a Irán, porque tienen miedo. Pero el Señor, yo sé que el Señor les ha dicho y les dice, ve, y les ha puesto por sueños, les ha hablado por visiones, les ha hablado por señales, les ha hablado, pero ellos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque no quieren morir. Pero como si Dios lo envía, como envió al apóstol Pablo, ahora voy a meter a Pablo aquí, aunque no tenía que meterlo. Cuando Dios dijo, no tengas temor, Pablo, porque nadie te pondrá las manos para hacerte ningún mal, porque yo te he dejado en esta nación y nadie te va a hacer daño. Muy bien, entonces nos damos cuenta que en ese tiempo Jesús se estaba dando a conocer, estaba enseñando a los discípulos los ministerios que se estaban desenvolviendo, estaba él ya, mejor dicho, cimentando, dándolos a conocer, porque Dios quería que hubieran apóstoles. Entonces, pero según pienso y pienso yo, según pienso y creo a mi manera, de que cuando hoy los apóstoles que estamos en esta época, ellos hacen lo que quieren, se mueven como quieren, les place hacer lo que quieren. Muy bien, pero luego voy a Jesús. Jesús siguió, después de que Jesús ya había enseñado a sus discípulos, les enseñó después de unos 2 años posiblemente, por ahí tal vez, porque su ministerio de Jesús duró 3 años, y entonces yo pienso que Jesús, tal vez al año y medio o a los 2 años, nombró a sus discípulos apóstoles y dijo, ahora los voy a nombrar apóstoles. Los llamó el apóstol Juan, el apóstol el apóstol Pedro, el apóstol Tomás, el apóstol Judas, el apóstol, y empezó a llamar y los declaró apóstoles, dándolo a conocer delante de Dios. Y no era que se dieran a conocer delante de los hombres, porque hoy los apóstoles modernos, los apóstoles de teología, los apóstoles de conocimiento, son apóstoles prefabricados humanamente, son apóstoles creados a las normas, a las enseñanzas humanas, no nombrados, no llamados, no nombrados por la voluntad de Dios. Y por eso hoy estamos viviendo una falsedad dentro del mundo entero, porque hoy se están levantando más falsos profetas y falsos pastores. Ahora todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas, pero nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser, pero supuestamente se hacen creer que los 2 ministerios más poderosos y más grandes es el profeta y el apostolado. Eso no es así.
los 5 ministerios son importantes. Los 5 ministerios para Dios, para Cristo es igual. Es igual. No hay un ministerio que sea mejor que el otro. No hay ningún ministerio. Por eso Jesús, para que tú puedas entender, ya puedas entender bien, que muchos no entienden, porque te estoy hablando en el Espíritu. Porque entonces le diría a mi corazón, le diría, el corazón le diría, yo quiero ser riñón. O el riñón diría, yo quiero ser, ¿qué? Corazón. O el hígado quiere ser riñón. O el riñón quiere ser hígado. No, Dios dice que cada miembro, cada órgano le dejó una cierta función. Oiga bien, una cierta función. Y eso significa un cierto ministerio, igual. Entonces, a cada quien se les dio cierto. Pero yo estaba viendo, muchos no se dan cuenta, porque todos piensan que cuando Dios nombró a los 12 apóstoles, eran apóstoles. Pero vemos aquí qué pasó. Entonces Dios los declaró, pero porque Él los llamó por medio del Espíritu. Cuando llamó a Pedro, cuando estaba pescando, a Mateo, cuando los empezó a llamar, fueron llamados por medio del Espíritu. Ahora ponen un rótulo ahí en un local y dice Instituto Bíblico de Teología. Si quieres ser abogado, quieres ser doctor, quieres ser esto, quieres tener el bachiller de teología, ya te crees, tú no eres nada. No tienes un llamado, y aunque estudies en un instituto, en una universidad de teología, eso no te da ningún derecho que seas apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ni tampoco hay academias. Voy a agregar esto también. Tampoco no hay instituciones de música o academias de música para delegarte. Si estás llamado por Dios, también es un llamado ministerial, pero se llama ministerio de ayuda, ¿ya? Y entonces no hay donde diga el Señor, aquí voy a preparar músicos. No, el Espíritu Santo tomaba a una persona en la tribu de Leví, buscaba, o en otras tribus, buscaba personas que el Señor ya los tenía escogidos, y con ese talento, con ese don, ya nacían con esa habilidad, con ese don de tocar música. Nadie les enseñaba. El Espíritu los tomaba y aprendían a tocar en el Espíritu música, trompetas, címbalos, bocinas, son de bocina, panderos, etcétera. Ya, pero todo lo que hoy estamos viendo en este mundo, en este tiempo, todo se está haciendo humanamente, todo se está haciendo humanamente, todo lo están haciendo humanamente, todo, oiga bien, todo se está haciendo humanamente. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque así están haciendo a la gente, porque los apóstoles, aquellos que Dios levantó y los fue engrandeciendo sus iglesias, escuche, entonces les digo yo, ya ellos hasta se autonombraron. Si Dios no te llamó que tengas una iglesia de 10,000, 25,000, de 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 3,000 o 1,000 y no tienes el ministerio de apostolado, entonces no te autonombres apóstol. Ni tampoco invites a otro ignorante a venirte a autonombrar. Oh, dice el Señor, que hoy yo te hablo en el Espíritu, que yo te declaro apóstol, porque ella... No, hombre, no tampoco. Esos son apóstoles. Pero ni siquiera yo estaba soñando el ministerio apostolado, ni siquiera estaba deseando el ministerio apostolado, ni siquiera estaba pensando, porque ahora, si yo lo deseaba para hacer una buena obra, para dar a conocer al Señor, pero es que Dios no le importa cuánto haces. Lo que Dios le importa es que tú hagas lo que el cumplimiento, cumplas la palabra como Dios te ordena. Eso es lo que tienes que hacer. Dios no te está mandando Dios no te está mandando a levantar instituciones de teología, universidades de teología, y no te está mandando a fabricar apóstoles, profetas, porque esos son fabricantes, son apóstoles de la carne, son apóstoles carnales, son apóstoles humanos, apóstoles con estudios
de ideas humanas, sí, con filosofías, con terminologías, teologías y cienciologías y qué tecnologías y qué más, y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces debemos de entender que ahí cuando vemos, pues, yo estoy tocando este punto, pero lo que estoy dando a conocer, cuando Jesús ya los nombró, muy bien, nombró a los 12. Cuando Jesús se va, ellos ya tenían los ministerios. Ahora le pregunto a usted, apóstol, que usted dice que es apóstol porque vino fulano, sultano, mengano, lo autonombró, o porque estudió en la universidad, tiene 5 diplomas de doctorado, 5 diplomas de abogado, 5 diplomas de doctor o de abogado o de maestría, tiene 5 diplomados de bachiller. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Lo que quiero llegar a saber, si de verdad quiero que me responda y me debatan, que me debaten si de verdad, porque les digo una cosa, Dios, muchos dicen ya no existen los apóstoles, hoy están peleando al revés. Yo sé que existe, porque a mí el Señor me ha hablado, y me ha hablado cuando yo voy a nombrar, pero yo también oro y le digo, pero también el hombre al que yo le he hablado, cuando el Señor me ha dicho que Él es un apóstol, y Él ha pedido, ha orado, entonces yo fui a una nación, fui a un país, y entonces el Señor me dijo, le vas a decirle que yo lo escogí para ser apóstol. Y yo le dije, Señor, pero yo tenía miedo a hablar, tenía miedo. Me decía, Señor, pero ese es un hombre que conoce la palabra. Y si le voy a hablar, me va a decir, yo ni siquiera estoy soñando ser apóstol, yo ni quiero, ni anhelo, ni quiero ser apóstol. Y peor si me va a responder, peor si me va a decir algo, voy a quedar avergonzado y van a decir que yo soy un falso profeta, porque muchos no conocen el ministerio que Dios me ha dado, muchos no saben nada. Tal vez tú solo me oyes, me escuchas, pero tú no sabes las experiencias y los encuentros que yo he tenido con Dios. No estoy hablando de encuentros de esos bullangueros que se van 3 días a solo enchamucarse y a hacer rituales, a dar enseñanzas humanas y regresar con un espíritu engañador. No estoy hablando de esos encuentros de los 12. Esos son encuentros humanos, son una religiosidad, es una religión, un sectarismo. Estoy hablando de encuentros, de hablar con Dios cara a cara. Mucha gente dice, es que Dios no puede hablar, es que Dios no se puede mostrar. Pues déjame decirte, querido pastor, hermano, quien seas, apóstol, evangelista, maestro, aunque tú me digas y aunque no me creas, no necesito que me creas, pero yo sé que sí. Te lo digo en tu cara, te lo digo frente a frente. Tú que me ves en esas redes sociales, me estás viendo en esos medios de comunicación, yo sé quién es Dios. Yo conozco al Dios Padre, Hijo y Espíritu, y sé quién me ha dado los ministerios. No fui nombrado por ni siquiera en mi propia iglesia, que estuve trabajando en todos los ministerios, ni siquiera mi propio pastor, siendo un hombre, un profeta, jamás siendo un apóstol, jamás le reveló el Señor que yo era apóstol, que yo era profeta, que yo era evangelista, que yo era maestro, que yo era esto. Nadie de la iglesia, ningún anciano, diácono. Durante esos años que yo estaba metido en mi iglesia, donde yo me congregaba, ahí fue donde Dios se manifestó. Tuve encuentros con Él cara a cara, tuve encuentros en mi cuarto, tuve encuentros en sueños, no tuve sueños. No son sueños de frijoles, no son sueños de empanzamiento, de engordarse de comida, no, sueños divinos, sueños que revela, que habla Dios por medio de sueños, como dice el Señor en el libro de Job. Yo les hablo a los hombres, está hablando de los que tienen llamados, en sus profundos sueños, y no me entienden. Pablo, también uno de los libros de los Salmos, yo creo que fue David, si no estoy mal, y entonces dice el Señor, a los hombres yo les hablo una y otra vez y no me entienden, pero está hablando de la gente espiritual,
gente que tiene conocimiento, gente que tiene encuentro, gente que conoce, gente que busca, que ora, que clama, que ayuna, que busca, que hace la voluntad de Dios como a Él le place, no como a ti te place, como a mí me place. Así fue. Y entonces pasó el tiempo que Jesús se va, y luego los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu, y luego encontramos a Saulo de Tarso. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, odiaba a los apóstoles, odiaba a la gente cristiana. Por primera vez se encuentra en los libros de los Hechos la palabra cristiano. Ya, estos que se deriva de la palabra de Cristo, ¿va? Cristiano. Entonces viene y entonces persiguió a la iglesia. Saulo fue que mató a Esteban a puras pedradas, los mató, ya. Pero Esteban, siendo joven, murió. Un hombre lleno del Señor, un hombre espiritual. En la Biblia no habla que Esteban era un apóstol, algunos, pero Pablo aclara por medio del Espíritu. Vamos a ver eso. Entonces vemos pues, hermano, escuche. Entonces Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, iba a sacar a la gente arrastrada de las casas, de los negocios, los arrastraba, los metía en el circo de los leones, los metía en las jaulas de los perros y se burlaban, los metía, se reían, y así eran como trataban a la gente. Luego el Señor, un día en Damasco, que iba camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro Pablo con Cristo, y ¡pum!, se cae a su caballo, de su burro, de su yegua, o no sé qué, de su cameo, no sé, pero sé que se cayó. Y dice que cuando él se levanta, dice, los hombres, los demás, dice que se quedaron viendo como que estaba noqueando ahí, y él empezó ahí, auxilio, socorro, ¿qué me pasa? Ay, y empezó a ver, dice que cuando se le presentó, no abra con los ojos físicos, sino con sus ojos espirituales, porque él quedó ciego porque no sé si le entró arena, porque él dice que ya no podía abrir los ojos. De repente, cuando dice, le dijo Saulo, y una voz, Saulo, Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y entonces el hombre levantó la cabeza y queriendo tocar, y decía, ¿quién eres tú? Y los otros tal vez se quedan viendo, ¿qué está hablando este? ¿Qué está hablando sus amigos que iban también con sus caballos? Y dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué matas me estás matando a mí? Me estás golpeando, matando a través de mis profetas, apóstoles, a través de mis siervos. ¿Por qué estás haciendo con mi pueblo esto? Ahí fue donde Saulo dice, Señor, perdóname, yo no te conocía. Ahí se convirtió Saulo. Escuche bien, se convirtió. Ahí le da las indicaciones el Señor que vaya a la casa de Ananías, ¿ya? Ananías se llamaba el profeta, ¿va? Y le dijo, ve a la casa de Ananías y él orará por ti. Y el Señor dice que ya le había hablado a este hombre, vas a orar por Saulo, ¿ya? Pero de ese momento cuando el Señor lo dice Saulo, le dice su nombre, pero después ahí mismo en la misma visión le dice, ya no te llamarás Saulo, sino Pablo. Y entonces lo envía a la casa de un profeta, y entonces el Señor habla con él. Vendrá Saulo, ahora ya no se llama Saulo, Pablo, porque le cambió su nombre, y vendrá y orarás por él para que él sea sanado de sus ojos, que le caiga toda escama de sus ojos, porque le crecieron escamas en los ojos, hermano. Y orarás, y este hombre dice, Señor, ¿cómo voy a orar por ese hombre si es el que persigue a la iglesia? Como nosotros nos enojamos, persigue a la iglesia, ha matado a tus cristianos, mira cómo los ha sacado de las casas, los ha golpeado, los ha tirado al circo de los leones, los han torturado, los han crucificado, y todavía, ¿por qué? Señor, ¿quieres que yo ore? Ese hombre no merece. Él será un instrumento para mí, y para mi reino será uno de ustedes, de sus hermanos. Y entonces ora el hombre y Saulo es sanado. Y entonces cuando Saulo es sanado, espera unos días, la palabra días
se refería a años. Y entonces esperó, porque Saulo era un hombre muy estudiado y conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora estaba teniendo, porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, se estaba empezando a escribir, estaba empezando a inscribirse. Dios estaba inspirando a los hombres para que se escribiera, oiga bien, para que se escribiera lo que Dios estaba haciendo. Muy bien. Entonces, Saulo, después de sus años, oró, ayunó. Yo estoy seguro que sí, si lo hacían las tradiciones antiguas, yo sé que lo hacían. Yo sé que lo hacía. Yo sé que este hombre se metió en ayunas. Cuando él tuvo ese encuentro, yo creo que él no comió, no bebió. Estuvo en ayunas, aunque la Biblia no lo relata, pero estoy seguro que sí. Y durante el tiempo que estuvo ayunando, orando, buscando a Dios y hablando con Él para que tuviera otro encuentro, y luego dijo y se fue con los hermanos, los discípulos, y entonces dijo: oren por Saulo y Bernabé, oren por Saulo y Bernabé. Ya, entonces empezaron a orar. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la buena obra. Ahí se convirtió en predicador. Él no tenía un ministerio. Él no tenía ese ministerio: soy profeta, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol. Él no tenía nada. Empezó a hacer la obra. Empezó a trabajar como debemos trabajar en muchas áreas. Pablo empezó de abajo, como todos debemos empezar. Yo me gané el ministerio porque Dios vio que yo sí amaba la obra de Dios, amaba a Él. Por eso llegué a barrer, a trapear, lavar las sillas, lavar los baños, sí, lavar el carro del pastor, servir, trabajar. Trabajé en el campo de evangelismo, trabajé en el campo de oración, en el campo de misionero, trabajé en el campo de diácono, de jóvenes. Fui diácono de jóvenes, después fui el coordinador de diaconado de jóvenes, fui diácono también, fui diácono general, sí, yo también fui diácono. También, sí, fui el director, el fundador del Ministerio de Intercesión y Ministración de mi iglesia. Y me gustaba hacer muchos trabajos. Me gustaba tener grupos de jóvenes, grupos mixtos, grupos de damas. Eso a mí no me daba vergüenza, porque muchos decían: ay, no, esto es para damas. Pero hasta las damas me invitaban, porque sabía que el Señor me estaba usando, y a la gente le gustaba porque Dios me usaba y me sigue usando. Entonces yo trabajé casi en todos los ministerios. Si era posible de ir a limpiar a la casa del pastor, lo hubiera hecho por amor al Señor. ¿Cuánto me va a dar? Yo le lavo su carro, yo le lavo, yo le plancho su ropa, yo aquí, yo allá. Uno lo hace por amor. Yo por amor serví, por amor hice todo. Y el Señor vio que yo sí amaba la obra. Me gustaba ordenar, ser detallista, me gustaba hacer cosas, y eso es lo que a Dios le agrada. Por eso muchos solo quieren venir a sentarse y ay, el Señor dice que eres pastor, amén, entonces me tiro de pastor. O solo porque vinieron a barrer, ahora yo soy pastor. O solo porque salieron a evangelizar con el pastor, ahora yo soy pastor, apóstol, evangelista, maestro. Solo porque me lavaron el carro, ya se quieren tener los 5 ministerios, ya se creen que son más espirituales que uno. Está bien, si eres más espiritual que yo, pues te dejo hacer lo que se te dé la gana. Tampoco me exalto. Mejor prefiero que Dios me humille, me pisotee. Yo no soy nadie. Yo sé lo que te estoy hablando. Entonces vemos aquí, pues, amados hermanos, lo que Dios nos habla. Que aquí dice en 1 Corintios 9, dice: no soy apóstol, no soy apóstol, no soy apóstol.
Está diciendo, yo no soy apóstol, no soy profeta, no soy pastor, no soy evangelista, no soy. Estaba haciendo la obra, como dijo un día Pablo, ahora me adelanto, como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, actúa como evangelista, pero no tenía ni el don, ni tenía tampoco el ministerio. La obra de evangelista es evangelizar. Ir de casa en casa, ir a los parques, a las plazas, a las cárceles, hospitales, predicar. Hasta nuestras familias, nuestros barrios. Aleluya. Entonces, ahí vemos cuánto tiempo pasó Pablo para que su ministerio fuera conocido. Pero ahora oiga bien y dice, después de que Pablo hacía la obra, iba a hacer la obra, estaba buscando, estaba trabajando. Él no estaba buscando el ministerio. Yo voy a trabajar para ser apóstol, yo voy a trabajar a ver qué hago para ganarme el ministerio de profeta. No porque vengas a barrer, trapear, limpiar los vidrios, vengas aquí a evangelizar o vengas aquí a cantar. No estás buscando, no, a lo menos cuando ya tengas un año de experiencia, porque Dios no va a levantar un inexperto y te va a decir, tú eres apóstol. Ahora que podría ser posible que Dios levante a alguien y le diga, mira, yo te nombro apóstol, no tengas miedo, yo te voy a revelar, yo te voy a enseñar cómo vas a hablar, cómo vas a exponer, qué vas a decir, mira dónde yo te voy a enviar, qué tienes que hacer. Así sí también Dios lo puede hacer, porque Él es el Señor, el Creador, Él es el fundador, Él es. Muy bien. Y eso es. Entonces déjame decirte aquí. Entonces Pablo, después de sus años, después de servir, de trabajar, visitar, evangelizar, después de compartir con los hermanos en las playas, en las parques, en las plazas, con los apóstoles, y dice la palabra, ahora dice, no he visto a Jesús, dice, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Muy bien. Pero él tuvo su encuentro, pero él dice, yo no lo he visto. Pero después él tiene encuentros con Dios, tiene encuentros con el Espíritu Santo. Y luego dice el Señor, dice, no he visto al Señor. No soy vosotros mi obra en el Señor. Oiga bien, pero para otros no soy apóstol. Oiga bien, dice, para otros no soy apóstol. Muchos no estaban viendo, porque ahí se está refiriendo que el Señor ya le había delegado el ministerio apostolado. Muy bien. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Usted puede decir, muy bien. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Estamos leyendo 1 Corintios 9, entonces dice el Señor. Lea su Biblia, no solo abra la Biblia, léalo, porque no quiero que sea engañado y ser ignorante. Por eso muchos, por ser ignorantes, se van a iglesias de ignorantes, más ignorante se vuelve usted, porque no examina las Escrituras, no lo lee. Dice la palabra, capítulo 1, verso 1. Apóstol, dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Muy bien. A todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracias pasa a vosotros, Padre nuestro Señor Jesucristo, dice. Muy bien.
Así se está hablando Pablo, dice, no soy apóstol, dice, no de hombre, no soy apóstol de hombre. Yo no fui nombrado por hombres. No fui nombrado por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que resucitó de los muertos, dice. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y luego dice, pues no busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Muy bien. Y él está hablando, ahí está diciendo que él se refiere, un apóstol, cuando dice siervo, está hablando con humildad. Está hablando con humildad diciendo, yo soy un siervo. Aquí es donde el Señor lo nombra. Aquí es donde el Señor le da esa bendición. Le da esa promesa. Gloria a Dios. Y por eso tenemos que darnos cuenta bien de lo que Dios nos habla. Y nos dice, hermanos, porque el problema de la gente es que como no leen, no escudrían las Escrituras. En otra versión dice Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que resucitó entre los muertos. Muy bien, ahí dice el Señor. ¿Cuántas veces? Yo quiero decirte, hermano, que no te dejes engañar. Que no solo porque viene un falso profeta emocionalista, un apóstol que de la nada se nombró apóstol, ustedes investiguen de dónde estuvo congregado. Ustedes ni siquiera, si ustedes preguntan, tal vez ni trabajó, tal vez inventó un ministerio y se lanzó y levantó una iglesia, como hay gente ignorante, ciega, que siempre le gusta seguir a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, porque él dice que en el tiempo del apóstol Pablo ya habían falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Pablo muchas veces exhorta a la iglesia. Apóstoles asalariados que van por el salario. Yo pensé que asalariados significaba sacudidos. No, asalariados se refiere que van por el salario, amor al dinero. Apóstoles que buscan la fama, que toda la gente los admire, cómo se expresa, cómo expone, cómo predica, cómo enseña. Pero eso ya son manifestaciones humanas, ya son estilos humanos. Cómo desenvolverse, cómo exponer, cómo hablar, cómo tener ese lenguaje humano. Eso es humanismo. Y la gente le gusta, sí, es que me gusta, cómo investiga. Es que él estudió griego, estudió hebreo, estudió arameo, estudió hindú. ¿Qué tiene que ver eso? Media vez yo tengo las Escrituras más que cualquier otro libro o diccionario. No me interesa. Tal vez algunas cosas que sí, que según como decir aquí, ¿qué significa Cristo, el Mesías? Pero ¿qué significa Jesucristo en hebreo, en arameo? Le van a decir, le van a poner los escribas pensadores, dijeron, bueno, pongámosle tal, ¿va? ¿Qué significa ungido? Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces vemos aquí que no fue por hombre. Entonces los apóstoles de hoy buscan fama. Esos son los falsos apóstoles, fama.
que salgan por medio de las redes, que los miren en televisión y que vayan a un canal famoso y que, wow, y que los admire y que los invite todo el mundo. Y van por el dinero porque quieren dinero, van y ellos cobran, ya ponen sus tarifas. Mi tarifa es de $5,000, $10,000, $20,000. Esos son rateros, apóstoles asalariados, rateros, que van a desembolsar a la iglesia. Les van a quitar lo poco que tienen. Deme su casa, dice el Señor. Si tú me das tu casa, yo te voy a dar un edificio. Dame tu carro, dame esto. Y también el diablo puede darles poderes y les puede conceder para engañarlos. Y les puede decir y le dan. Y uno dice, wow, sí es cierto. Mira, el hermano dio su casa y le dio un edificio. Pero no fue Dios, fue el diablo. Porque Dios no está viniendo a sorprender tan como los rabinos. Que queremos creer en ti. Haces un milagro. Haznos un milagro y creeremos en ti que tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que hacen los falsos apóstoles. A falsos apóstoles que van por el dinero, porque quieren tener lujos. Con el dinero quieren ellos vestirse, comer, disfrutar, ir a las naciones, ir a las playas, ir a los bares, a los shows, ir a emborracharse como nadie lo mira, a emborracharse, a prostituirse. ¿Cuánto no hemos oído de pastores que han caído, verdaderos pastores, por causa de esos falsos apóstoles? Pero porque ellos también han creído en ellos. Y sabe, y por eso buscan, eso es lo que quieren, amor al dinero. Como digo, la raíz de todos los males es amor al dinero. Esos son que aman más el dinero que a Cristo. Esos apóstoles que van buscando, ¿sí? Van buscando admiraciones. Quieren ser como los de la alfombra roja. Quieren llegar a que así como los artistas del cine, quieren vestirse como ellos, quieren lucir como ellos, quieren compararse con ellos, quieren hasta relojes, se compran relojes, lentes, hasta zapatos, un par de tenis por $3,000, $5,000, basura. Eso solo lo hace el mundo. Los pastores, ¿sabe cuánto me costó estos tenis? $5,000. ¿Sabe cuánto me costó esas mocasinas? $8,000. ¿Sabe cuánto me costó ese calzoncillo? $10,000. ¿Qué me importa? No me interesa. Eso no nos importa. No le ponga atención a esos anuncios, a esas vanaglorias. Esa es vanagloria, para que se luzcan, para que digan, bueno, entonces yo puedo comprar también. Si el Señor bendice a este hombre, yo quiero también, Señor. No, eso no es así, hermano. Dios le place levantar al que Él quiere, enriquecer al que Él quiere, y si no, pero también cuando el hombre ha sido rico como Salomón, Dios le dio todo y se apartó de Dios, pecó y se condenó. Iguales, hay muchos apóstoles que están como Salomón, que muchos han logrado tienen casas por todos los países, tienen 10 carros. ¿Qué les sirve si tu alma te perdiere? Como dijo el Señor, hombre necio, ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo si tu alma se perdiere? ¿Cómo es que un apóstol, conociendo las escrituras, se vuelve peor que un ignorante, un inepto? ¿Cómo es conociendo a Dios, se cega, el diablo los cega y les hace creer tonterías? Escúchame bien, porque esta palabra es para los verdaderos cristianos que están bien cimentados y parados sobre el evangelio de Jesucristo. No estoy hablando de los mediocres, porque este evangelio es para valientes, no para cobardes. Entonces vemos aquí como una vez más nos damos cuenta cuando el Señor nos está hablando. Muy bien, nos está hablando y nos está diciendo. Y entonces, muy bien, como usted dice, aquí vemos lo que Dios está haciendo. Así pues tengamos, oiga bien, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, administradores del ministerio,
Si tú eres un apóstol, profeta, evangelista, pastor, te está diciendo que seas administrador de su obra, administrador de su ministerio a través de su reino. No está diciendo que seas un administrador de empresas, un administrador de industrias, de fábricas, de otras cosas, no, que hablas administrador de una institución de teología y de abogacía o lo que sea, no importa. Eso no está hablando el Señor, está hablando de su ministerio, no está hablando de las cosas seculares. Y entonces ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sean hallados fieles. Un verdadero hombre, un verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, músico que sea un verdadero hombre fiel, que se haya hallado fiel como Pablo se halló fiel. Pablo, Dios lo vio, porque Dios conocía su corazón que iba a ser un hombre fiel, como también Pedro tuvieron sus defectos como humanos. Defectos, cayeron, tentaron, se enojaron, discutieron, quisieron matar, como nos pasa a nosotros. Ya, entonces dice el Señor, esto es lo que Dios está hablando, hermanos. Así pues tengamos como servidores de Jesucristo. Usted y yo somos servidores. No, mire, Dios me dio, yo le quisiera. Tal vez algunos no me van a creer que yo he tenido encuentros con Dios. No me estoy creyendo, no estoy hablando charad, porque yo he experimentado los milagros de Dios, porque yo no creía en Jesucristo, yo no creía en Dios, yo era peor que un ateo. Yo discutía cuando me hablaban y decía, y les gritaba y decía que Dios se presente, que venga aquí, que hable conmigo cara a cara, pues, que venga. Y le trataba como cualquier basura, pero mi Dios es un Dios santo. Hasta que yo tuve ese encuentro con Dios. Tuve muchos sueños al principio, muchos sueños tenía. Y el Señor está orando. Entonces dice, ahora bien se requiere que los administradores del ministerio, porque el ministerio viene de administradores que administran la obra, que cuidan de la obra, que ayuden a ampliar la obra, a engrandecer, a ensancharla, sí, para que la gloria de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea afamado, sea exaltado, glorificado y honrado. Pero ahora ya los apóstoles ya no exaltan a Cristo, ya lo sacaron del escenario, ya lo sacaron del altar, ya lo sacaron del púlpito. Ahora ellos buscan la gloria, ellos buscan los aplausos, que lo halaguen, que lo alaben, que lo bendigan, que lo admiren, que se admiren de su belleza, de su buen parecer, de su riqueza, de sus bienes, de su posición, de su lucir y de lo que tiene. No. Al único que se adora, se invoca, se exalta y se extiende su fama por todo el mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él hay que honrarlo y amarlo. Dios te puso para que le sirvas. Tú eres un sirviente. Apóstol, eres un sirviente de Jesucristo. Aunque no te guste que te diga sirviente. Profeta, eres un sirviente de Jesucristo. Pastor, eres un sirviente de Jesucristo. Evangelista, eres un sirviente de Jesucristo. Maestro, eres un sirviente. Y todos los ministerios de ayuda, músicos y cantores y ancianos y etcétera, son sirvientes de Jesucristo para que administren su reino y su obra. Aquí todos somos sirvientes. Todos venimos a servir a Dios. Si no fueras sirviente, no le servirías a tu hermano. Tú eres un sirviente, acéptalo, reconócelo. Porque fue Dios que te halló fiel, pero no te conviertas infiel. Porque el día que tú te apartes de Él, terminarás mal delante de sus ojos. Muy bien. Entonces por eso el Señor nos habla a nosotros. Y nos habla una y otra vez que debemos cumplir el llamamiento y debemos ser fieles en su ministerio, no buscando honores, premios, no buscando, diplomas, sino buscando la gloria del Señor. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, dice el Señor, oiga bien lo que les digo, porque muchas veces a nosotros nos falta revelación
debemos tener un espíritu de discernimiento para discernir cómo vivimos, con discernir, que usted sepa discernir, captar, ver, mirar, entender, escuchar y poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Como dice el Señor, Dios instituyó algunos apóstoles, dice el Señor, está en Filipenses, ¿verdad? Dios instituyó algunos apóstoles, dice, algunos, no todos, algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros y pastores. Y en el libro de Corintios creo que está, ahí está, Corintios 11, si no estoy malo, 14 por ahí, pero quiero que usted lo vea, ¿va? Entonces, por el tiempo, que ya se me está terminando el tiempo, y lo que quiero decir es que dijo el apóstol Pablo, ya Pablo ya era un apóstol, un hombre experto, que Dios lo levantó para confrontar reyes, militares, confrontar príncipes, confrontar pueblos, masas, sí, y sectas y religiones. Pablo fue uno de los hombres mejores que del mundo, uno de los mejores hombres apartados que no tenía miedo a la muerte. Hoy soy apóstol, pero Dios lo envía para China. Ay, no, yo no me voy ahí porque ahí me van a matar. Vaya allá a Corea del Sur, del Norte, del Sur. Ay, no, ahí me van a encarcelar. Ay, no, y me van a meter. No, yo no quiero que me maten, yo no quiero que me castiguen. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Dice que están bajo la unción del Espíritu Santo. Dice que están bajo el poder de su poder. Dice que tienen el poder. Ni pueden resucitar muertos, ni una mosca, ni un zancudo. Pura fama, toda mentira. Es un montaje que hacen en los grandes escenarios, en las canchas, en los complejos. Es un montaje que hacen para engañar al mundo. Todo es comprado y negociado. Los verdaderos apóstoles de Jesucristo, llenos del Espíritu, resucitaban muertos, expulsaban demonios, liberaban gente con epilepsia, sí, sanaban gente con lepra, que el Señor los usaba, hacía crecer a los mancos, los brazos, los pies, hacía implantes de órganos deformados, los volvía a hacer. Son milagritos que si no, yo le digo al Señor, vas a hacer un milagro, quiero perfecto. Dios hizo un milagro perfecto conmigo y ahora yo sé que el Cristo que yo predico es perfecto, porque Él me sanó de gangrena y de cáncer. Por eso yo testifico, y otras enfermedades yo lo experimenté, yo lo viví, también Él me sanó. Por eso lo que he experimentado se los digo. Pero el que se une en el Señor, un espíritu es con Él. Si usted de verdad es un apóstol, está unido a Cristo, entonces está unido al Espíritu. Pero aquel que dice ser apóstol, están fregados, hermano. Y la verdad, le voy a ser sincero, Pablo no actuaba como apóstol, tenía ministerio de apostolado, pero su ministerio más en que él se desenvolvía era evangelista. Era evangelista, ¿sí? Y vemos Pablo se desenvolvía en todos los 5 ministerios. Y vemos a otro, Marcos era un evangelista, imagino que era maestro, porque resultó siendo secretario de Pablo. Podíamos tocar muchos puntos, ¿verdad? Pero el tiempo se me está yendo. Entonces lo que quiero decirles, amados hermanos, y esto es lo que yo les digo, muy bien, y dice, sí, para otros no soy apóstol, dice 1 Corintios 9, 2, dice, sí, para otros no soy apóstol. Muchos no te van a reconocer, a mí no me han reconocido, algunos se han reído. Había un hombre que se reía y me juzgaba, hoy murió, porque el que no creyó, me vino a juzgar, me vino a confrontar, me vino a decir, se rió de mi cara. Y Dios lo quitó de mi camino, hoy está muerto, está enterrado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¡ay de aquel que toca a uno de mis verdaderos ungidos! Mío la venganza.
Y para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. La gente que me reconoce que soy apóstol, que me reconozca, porque dijo el apóstol Pablo, el que una persona está en el espíritu, una persona espiritual es una persona que vive en el espíritu, sabe discernir, sabe captar, entender, sabe escuchar la voz de Dios, sabe lo que conoce el mundo espiritual y lo que es de Dios, como dijo Cristo, se lo digo a los fariseos, darle a Dios lo que es de Dios, ¿ya? Entonces, y dice la palabra, el que vive en el espíritu entiende las cosas espirituales. Cuando si una persona espiritual reconoce quién soy, porque es una persona espiritual. Pero si yo le hablo a una persona que no me reconoce, pero también hay imitadores, recuérdense que el diablo imita, también él levanta imitadores, y por eso es que eso está pasando. Porque yo le digo esto y otro va a decir, sí, entonces sí, aquel me reconoce, sí, va a haber también en el mundo, pero tienes que tener el espíritu para sentir, para captar, discernir. Porque yo oigo muchos en la televisión que hablan de guerra espiritual, no saben nada de guerra espiritual, solo hablan, solo se ponen a decir un montón de cuentos, eso no es guerra espiritual, no saben lo que es la guerra espiritual, no saben ni la oración de la guerra espiritual, no saben ni siquiera, no saben cuáles son las alabanzas de guerra espiritual, no saben ni los cantos de adoración, lo que es de la guerra espiritual, no saben ni interceder, no saben ni siquiera orar, no saben ni siquiera la intercesión profética, no conocen cuál es la intercesión profética, no conocen nada. Hay muchos que predican de la guerra espiritual, pero no lo practican, no lo hacen, no confrontan al diablo, le tienen más miedo al diablo que a Dios. Pero esa bestia inmunda, para mí, es una basura. Perdone que se lo diga, el diablo no es nada. El diablo es un ser maldito. Dios lo maldijo y lo pisoteó y lo tiene debajo de sus pies, también que están debajo de mí. Así se le habla al diablo, así se le dice en la cara, así se le confronta. No tiene por qué tenerle y sacarlo a patada de su casa, de su ministerio, de su matrimonio, de su hogar, de su iglesia, de sus finanzas. El diablo no tiene ningún poder, ninguna autoridad. La autoridad me fue delegado a mí. El mismo Cristo que se le dio la autoridad del cielo y la tierra, también me lo ha dado a mí. Pero para exaltar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para darle la gloria, la honra a Él. Bendito sea el Señor, aleluya. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el verdadero apóstol. El apóstol no se niega a hacer la voluntad de Dios. El apóstol no se cansa de orar. El apóstol no se cansa de ayudar. El apóstol no se cansa de evangelizar. El apóstol no se aburre de ir a los parques, a los centros, a los hospitales. El apóstol va donde el Espíritu le dice, y se va donde Dios le dice que tiene que ir. Ese es un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol no se niega a desobedecer como Saúl desobedeció las órdenes de Dios. Hay muchos apóstoles que desobedecen las órdenes de Dios porque hacen lo que les place, por eso fracasan, por eso terminan mal, muertos, terminan baleados, secuestrados, asesinados, ahogados en las drogas, en su mismo vómito. ¿Por qué? Viven, mueren, acostándose en su cama con una prostituta. Tengan cuidado porque Dios no es juguete. Por eso dice la palabra, es mejor horrendas cosas caer en las manos de un Dios vivo. Es mejor no haberme conocido, porque te prefería caliente y no frío. Te prefería, mejor dicho, caliente o frío y no tibio, porque así viven muchos apóstoles. Tibios, salariados, aguados, cobardes. Quisiera hablar más, pero aquí nada más. Gloria a Dios. No estoy enojado con ustedes, hermano, ni con la iglesia, sino con el diablo. Porque a veces también con los hermanos que no hacen la voluntad de Dios, porque prefieren oír más al diablo que a Dios. Porque se creen que porque sus estudios ya no necesitan hacer grandes oraciones. Y a veces usted no sabe si es Dios que se mueve o es el diablo cuando están en esos escenarios, en esas iglesias. Disciernan bien, pídale el espíritu de discernimiento y se dará cuenta si es Dios el que está ahí o no. Y salga de esa iglesia engañosa, salga de esa secta,
salga de esa iglesia mediocre, salga de esa iglesia conformista, salga de esa iglesia acomodada, salga de esa iglesia lleno de libertinaje, salga de esa iglesia de Satanás, salga de esa iglesia de Jezabel, salga de esa iglesia del vudú, salga de esa iglesia idólatra, salga de esa iglesia fornicaria, salga de esa iglesia. Bendito sea el Señor. Perdónanos, Señor, porque sé que muchas veces pecamos. Te pedimos misericordia, que perdones a tus apóstoles que han caído, a tus profetas, evangelistas, pastores y maestros, ancianos, diáconos, músicos, líderes, etcétera, Señor, que fueron llamados para tu ministerio. No aquellos, Señor, como dijo Jesús, yo clamo por los que son tuyos, clamo por los que son somos del mismo reino, no de los que están afuera de tu reino. Yo clamo por los de mi iglesia, yo clamo por los de tu iglesia, Padre. Sálvanos, ten misericordia, no permita que se corrompan y se aparten de ti, papito lindo. Yo te clamo, te ruego, te imploro, mi Rey de reyes, Señor de señores, bendito sea tu nombre, porque tú eres digno de ser invocado, exaltado y glorificado. Santo Señor, Cordero de Dios, Cordero amado, bendito Rey del universo, soberano Dios omnipotente. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Bendigo a todos aquellos que están en las redes sociales. Bendigo a aquellos que me ven en los medios de comunicación. Declaro, Señor, que les revele, les inspire, le abran los ojos para que vean tu gloria, como clamó Elías, como clamó Eliseo. ¡Ábrele los ojos a este hombre para que vean, para que entiendan, Señor amado, Señor bendito, Señor, para que no sean confundidos, que cuando mueran no sean arrojados a las profundidades del fuego. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor amado, gracias por compartir esta palabra. Gracias porque tú has tocado mi mente y mi corazón, porque tú habías puesto esto, Señor, que yo hablara. Tú me habías hablado por la madrugada que compartiera este mensaje, y yo comparto este mensaje, Padre, que llegue a los confines de la tierra, que se ponga por obra, que hagan lo que dice tu palabra. No busco fama, honores, Padre Santo, que seas tú afamado, exaltado y glorificado, porque tú eres el Rey de gloria, Dios del universo. Bendito sea tu nombre, te alabo, te adoro, te exalto, mi Padre mío, mi Padre eterno, mi santo, poderoso Padre, el que vive por los siglos de los siglos, gigante y poderoso varón de guerra, el gran yo soy, el que pelea, el que no se cansa y no se aburre. Él es el verdadero. Bendito sea tu nombre, bendito sea santo, glorioso Dios. Te alabo, te adoro y te bendigo, papito precioso. Te amo, mi amado Jesucristo, mi amado, mi hermano, mi Padre, mi consejero. Bendito seas, bendito Espíritu precioso, hermoso y maravilloso, digno de ser amado, exaltado. Te amo más que cualquier cosa. Tú eres mi primer amor sobre todas las cosas, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Aleluya. Bendiciones para todos mis hermanos de las redes sociales. Un abrazo y bendiciones. Así que no deje de vernos en nuestro canal. Siempre escríbanos, llámenos a nuestros teléfonos y estaremos orando por ti o dándote un consejo de consejería. Te amo, tu servidor Rolando Hernández te bendice. Así que hasta pronto. La paz quede contigo. Amén.